Queridos hermanos, bienvenidos a nuestro estudio de video viernes. Seguimos con nuestras lecciones de Conociendo a Dios y hoy llegamos a la lección 36. Esta lección habla acerca de que Jesús tenía poder para sanar y para perdonar pecados. Ahora, a través de todas estas lecciones que hemos visto hasta el día de hoy, constantemente hemos visto el plan de Dios de mostrar su amor en la obra de Jesucristo. Y un versículo que hemos recordado varias veces es 2 de Timoteo 1:9. Voy a leer este versículo porque hace un resumen de la fidelidad de Dios, de su corazón, de su deseo de siempre mostrar su gracia en Jesucristo. Entonces, en 2 de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 9, encontramos: quien nos salvó y llamó con el llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. A través de todo el Antiguo Testamento vemos quién es Dios, vemos cómo es Él, su poder, su soberanía, su fidelidad, su rechazo al pecado, que solamente Él puede dar la vida, que solamente Él es justo, que solamente Él puede mostrar compasión para con el hombre. Pero también vemos que el hombre constantemente está orientado al pecado, y Génesis capítulo 8 versículo 21 vimos que el deseo constante del hombre es hacer el mal, ¿sí? Y esto es muy importante recordar hasta aquí, porque llegamos a un punto en el ministerio de Jesucristo donde claramente Él muestra que es Dios, claramente por lo que Él hace, muestra que Él es el Mesías, que Él es el que Él vino a salvar al mundo, es el prometido de Dios, es el Cordero de Dios, es Dios hecho hombre, ¿sí? Porque a través de la fidelidad de Dios que hemos visto, Él prometió mandar a un libertador y ya estaba aquí. Pero el hombre en su incredulidad rechazó al Señor. Ahora, hoy que vamos a ver que Dios tiene, Jesucristo tenía, por ser Dios, tenía poder para sanar a los enfermos y perdonar a los pecados. Eso es una característica, dos características que solamente Dios puede tener. ¿Sí? Nadie más puede perdonar pecados porque los pecados han sido cometidos contra Él. ¿Ya? Entonces, en esta lección quisiera que pongamos atención a cómo el hombre reacciona y cómo Dios muestra a través de Jesucristo, siendo el mismo Dios, que Cristo Jesús es Dios, y algunos creyeron y los fariseos rechazaron. ¿Ya? Ahora, antes de entrar en eso, para esta lección eh, nos va a ayudar que usted investigue también por su propia cuenta. Hay algunos libros que me gustaría recomendarle, y uno de ellos es El caso de Cristo, escrito por Lee Strobel. Este libro muestra cómo un reportero, un periodista, encuentra todos los hechos de pruebas de que Jesucristo es Dios, él mismo descubriendo acerca de cómo él fue que conoció a Jesucristo personalmente, pero siendo de una manera sincera, buscó los datos de hechos y con gente que podía darle la mejor información, o la información verídica. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, eh, pensando en esto, quisiera que tome su tiempo para investigar eso. Si es que no tiene ese libro, puede contactarnos a nosotros y sugerirles dónde ver. También usted puede encontrar un audiolibro de El caso de Cristo en YouTube.
puede encontrar esto en otras aplicaciones, otras plataformas donde puede descargarse estos libros y puede leer. Pero la razón por la que quisiera que ustedes investiguen de esa manera es porque hay el hecho de que Jesucristo cumpliese todas las profecías no es algo sencillo, ¿sí? No es algo que, si nosotros hablamos de probabilidades, es algo posible de hacer para el hombre. Esto es algo soberano, es algo que Dios lo hizo, ¿sí? Y la, la, el que Jesucristo haya cumplido no solamente una o dos profecías del Antiguo Testamento, sino 456 profecías del Antiguo Testamento relacionadas a que Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Es como si nosotros pusiéramos en el estado de Texas, que está enorme, eh, monedas de $1 a través de todo el estado, que cubra el estado a una superficie más o menos de unas 2 pulgadas. Le pedimos a un hombre con los ojos cerrados, con tapados los ojos, que busque una sola moneda que está marcada y que encuentre las probabilidades para que encuentre esa moneda en todo el estado de Texas son, es una sola, ¿no? En tantas monedas esparcidas. ¿Sí? Y Jesucristo cumplió todas las profecías en cuanto a Él. Es como Él sí hizo cada una de esas, dio la moneda exacta, ¿no? Él es el único que hizo esto, entonces Él es Dios. Sí, entonces les invito a que investiguen, a que ustedes lean también libros como este del caso de Cristo por Lee Strobel, y él tiene también otros libros, el caso de Dios, el caso del Creador, que son buenos que se los lean, ¿no? Ahora, quisiera darles solo como un comentario. Hay seis maneras en las que uno puede ver que Jesucristo realmente fue Dios. Uno, a través de su poder de sanar enfermedades y levantar a las personas de la muerte. A través de su autoridad, de perdonar pecados. A través del poder sobre la creación. Sí, Él caminó sobre las aguas, Él paró la tormenta, hizo que los peces, la pesca grande que tuvieron, o sea, Él tenía autoridad sobre la creación. Sí, también Él tenía autoridad y poder sobre los espíritus. Sí, cuando mandó a los demonios irse al hato de cerdos, también, sí, Él cumplió las profecías declaradas acerca de Él en cuanto al Antiguo Testamento y también por sus enseñanzas. Entonces, estas 6 cosas nos muestran que Él era Dios. Y esas cosas, esos 6 puntos importantes, se ven en un libro como el de Lee Strobel, del caso de Cristo. Y eso les animo a que vean. Entonces, ahora que estamos en la lección 36, aquellos que no creían eran los fariseos. ¿Sí? Y hoy que vamos a ver en Marcos capítulo 2, quisiera que veamos en este pasaje lo que pasó. ¿Sí? Entonces, estando ahí los fariseos y estando otras personas, vemos cómo Dios, el Señor Jesucristo, hecho hombre, reacciona en este evento, ¿no? Entonces, esto es un hecho histórico. Quisiera que lo leamos en Marcos capítulo 2 y los versículos del 1 hasta el 12. Entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4,
Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ahora, es importante que revisemos un poquito más de esto, ¿no? En primer lugar, esta enseñanza se debió en Capernaum. Y si vemos en el versículo 2, lo que Jesucristo estaba haciendo, les estaba enseñando la palabra. Y solamente habla acerca de lo que le estaba compartiendo, ¿no? Pero ahora, con este hecho, no solamente es algo teórico, sino una manera didáctica de mostrarles que Él mismo era el Hijo de Dios, Dios en persona, aquí, ¿ya? Y esto es muy importante porque su palabra nos muestra y Dios ha escrito su palabra para que nosotros conozcamos la verdad. Tenemos nosotros aquí la verdad y es a través de las escrituras que conocemos a nuestro Dios. Es a través de verle lo que Él es, lo que Él ha hecho, que conocemos que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Ahora, muy importante que lo que ellos hicieron, ¿no? En la casa repleta de gente, no tenían dónde entrar, abren un hueco por la parte del techo y bajan al paralítico. Pero el comentario de Jesucristo dice: y al ver Jesús, o lo que Dios dice aquí, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Si ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios. ¿Quién puede sanar a un paralítico? Solo Dios. ¿Sí? Los doctores no pueden hacerlo. El hombre no puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Y esto muestra que Él es Dios. Ahora, aquellos que no creyeron en sus corazones, recuerden que Dios cuando nos hizo con una mente, voluntad y emociones, nos dio el alma, ¿no? Para que podamos nosotros conocerle a Él. Ahora, a través de todo esto nosotros vemos que la única manera de acercarnos a Dios es por confiar en su palabra, por confiar en lo que Él ha dicho. Al no confiar en su palabra, hacemos otra cosa y tampoco podemos ver lo que Él ha hecho. Los fariseos no creían que Él era Dios y al no creer en eso, dudaban. Ellos especulaban en su mente. ¿Sí? La única manera de acercarnos a Dios es por fe, es por confianza en su palabra. ¿Sí? Juan capítulo 3 y el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, todo aquel que en Él cree, habla acerca de aquel que confía en lo que Él es, lo que Él ha dicho, en su palabra, en Él cree, es que deposita su confianza en Él. ¿Sí? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la Escritura. Ahora, eh, cuando estos hombres escucharon la palabra enseñada por Jesucristo, sabían que leer, había pruebas suficientes, conocían que Él era Dios, y a quién más que traerle a Él al paralítico, porque quién más puede hacer esto que solamente Dios. ¿Ya? Y vinieron ellos confiando en que Él le iba a sanar al paralítico, confiando en Dios. Los fariseos, que aunque estaban ahí y escucharon el mensaje, no creyeron. ¿Sí? Una persona puede leerse el libro que yo les había mencionado, ver las pruebas, ver todo eso y aún así no creer. ¿Ya? Es que solamente Dios, por el Espíritu Santo, que nos muestra la verdad, nos convence también de pecado y nos muestra que nosotros le necesitamos a Él. La Biblia dice en Juan capítulo 16 que cuando Cristo, antes de irse, y mandaría al Consolador, ese es el Espíritu Santo, y que el Consolador nos convence de pecado, nos muestra la justicia de Él, nos muestra que le necesitamos a Él, pero más que eso nos dirige a la verdad. Es por el Espíritu Santo que nos muestra en las Escrituras quién es Él. Sí, es por medio de su palabra, de la verdad, que nos muestra lo que Él ha hecho. Sí, estos estudios no tienen el propósito de llenar nuestra cabeza de información, sino de instarle a que conozca al Señor, de que estudie su palabra. Si no está en una iglesia sólida donde se estudie su palabra, busque una que se estudie la palabra, que distingan las edades, que su valor sea el conocerle a Él, el Dios de la Biblia, ¿sí? Y crezca en esta iglesia donde se estudie. El cuerpo de la iglesia, los creyentes que tienen el Espíritu Santo han sido puestos ahí para la edificación mutua y nos necesitamos de los unos a los otros, y eso siempre dependiendo de la cabeza de Cristo Jesús al conocerle a Él. Entonces, Juan capítulo 16 y el versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Sí, esto es muy importante. Entonces, Cristo Jesús, estando aquí en la tierra, Él mismo, siendo Dios, era el único que podía perdonar pecados y sanar a los enfermos. La pregunta que hacen los fariseos en Marcos capítulo 2, versículo 7, dice: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Exactamente. Solamente Dios puede hacerlo. ¿Qué es más fácil, dice Jesucristo? ¿Perdonar pecados o sanar a un paralítico que pueda hacerlo? Ninguno de los dos. ¿Sí? Para el hombre es imposible las dos cosas. Solamente Dios puede hacerlo, y por eso Él dice: para que se vea que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sí? Qué importante es esto, que cuando nosotros vemos en este pasaje, fíjense por aquí, Jesús dice ahí que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Esto es muy importante, ¿no? Dios tuvo compasión de ellos, y eso es una característica de Dios.
Jesucristo tuvo compasión de ellos. Es una característica de Dios que siempre desde el comienzo ha querido mostrar su gracia al hombre en Jesucristo. Dios tiene el deseo profundo de que el hombre le conozca y por eso se da a conocer. Por eso nosotros tenemos las escrituras. Por eso nosotros vemos la creación. Por eso todo lo que Dios preparó antes del día en que fue creado el hombre estaba listo en todo, preparado para el hombre, ¿sí? Por gracia. No porque el hombre haya hecho nada, ¿sí? Dios había hecho las plantas, los animales, las flores, los colores, todo para él, para mostrarle cuán bueno es él, ¿sí? Cuando el hombre pecó por incredulidad, por no creer a Dios, murió espiritualmente y se hizo ciego espiritual. La ceguera espiritual habla acerca de que no podemos ver las cosas que Dios, como Dios es. La ceguera espiritual nos separa de Él, no conocemos. Y eso vimos en Génesis, que Adán piensa que puede cubrir su desnudez con hojas de higuera, con delantales de hojas de higuera. Piensa que puede esconderse de Dios, ¿sí? Los fariseos, en este caso aquí, no podían ver su propia maldad. Tanto el paralítico como aquellos que vinieron con él eran pecadores, igual que los fariseos. No había diferencia entre ellos dos en ese sentido. La diferencia que había en el uno y en el otro es que los unos se acercaron en fe y los otros en incredulidad. Y en incredulidad rechazaron el mensaje de Dios. Pero los que creyeron pudieron ver que Jesucristo es Dios y Dios le dijo al paralítico: tus pecados son perdonados y levántate, toma tu lecho y anda. Sí, ahora, qué importante es esto para nosotros, porque el punto importante aquí es que Jesús es Dios, ¿sí? Y que no hay una excusa para rechazarle a Él. El problema es la incredulidad. Ahora, para nosotros el día de hoy, en esta lección que aprendemos que Jesús tiene poder para sanar y para perdonar pecados, nos muestra que Él es Dios, pero al acercarnos a Él, solamente podemos acercarnos en fe en su palabra, en fe en lo que Él ha dicho, en fe en lo que el Espíritu Santo nos muestra a través de las Escrituras. Sí, no hay otra manera de acercarse a Dios y es por la obra de su Hijo Jesucristo que pagó por nuestros pecados, que tomó nuestro lugar, que fue sepultado, que resucitó, mostrando que Dios había aceptado el sacrificio en nuestro lugar, ¿sí? Entonces, así es como nos acercamos a Dios, confiando en Él, ¿sí? No leemos la Biblia porque seamos buenos. Leemos la Biblia porque sabemos que Él es Dios y queremos conocerle. Leemos la Biblia porque Él nos muestra en su palabra quién es Él y queremos ver las cosas como Él las ve. Caminar en fe. Mis queridos hermanos, hasta aquí la lección del día de hoy y la próxima semana continuamos con la lección número 37. Saludos, hermanos queridos.